Buenas noches, estimados estudiosos y docentes de la UMB. Mi nombre es Javier Alfonso Borges Alvarado. Curso la carrera de técnico profesional en manejo de vehículo de carga pesada y a continuación expongo a ustedes mi presentación sobre el foro de contextualización contable. Nuestro primer enunciado dice: la contabilidad no ha tenido una evolución histórica importante porque desde la antigüedad hasta nuestros días ha mantenido los mismos principios de registro y control para el reconocimiento de las transacciones económicas. Para verificar este enunciado vamos a ver la historia de la contabilidad brevemente. En los inicios de la civilización, lo que permitió al hombre una relación de tipo económico fue el trueque, que consistía en el intercambio de productos del mismo valor. Al transcurrir el tiempo se da inicio al concepto de economía individual, dando origen a la propiedad privada. Y luego aparece el dinero como mercancía universal que actúa como intermediario en las operaciones de cambio. Vamos a ver la contabilidad a través de los tiempos. Desde la época de Babilonia, en el año 1700, cuando el código Hammurabi contenía normas civiles y de comercio en sus numerosas estelas talladas que se colocaban en lugares estratégicos de Babilonia. Los templos de esa época llegaron a ser verdaderas instituciones bancarias. Por esto en esa época se consiguió un notable progreso en las anotaciones contables. Ya por el año 600 a.C. en Sumeria se utilizaba una tablilla de barro o arcilla llamada abac, en la cual se llevaban los registros de ingresos y egresos. Por el año 500 a.C. en Grecia, el lugar donde los arqueólogos han encontrado abundante documentación contable ha sido en los templos helénicos. Ya por el año 300 a.C. en Roma, por esta época las tribus vencidas eran sometidas y el esclavo más inteligente era el encargado de llevar la contabilidad. Existieron diferentes libros, como el llamado adversario, en el que se registraban los ingresos y gasto diario, que además reproducía el estado de caja. También se utilizó el códex, en el cual se anotaba el nombre del deudor y se mencionaba el importe de la operación. Ya en el año 1419, en Venecia, la interrupción del comercio hizo que la contabilidad fuese una actividad exclusiva de una casta especial que llevaba las cuentas de los comerciantes, reyes y señores feudales de la época. En 1473, allí en Italia, Benedetto Contrugli Rangeo se considera precursor en el estudio de la partida doble. En su obra señala el uso de 3 libros: mayor, diario y borrador. Para el año 1494, en Venecia, el fray Luca Pacioli, un monje franciscano, redactó el Tratado de Contabilidad, en donde señala la teoría de la partida doble y el uso de libros diario, mayor e inventarios. Este personaje se considera como el padre de la contabilidad, ya que su obra tiene efectos que perduran hasta los días actuales. Ya por el año de 1795, en Francia, Edmond de Ranges publica un tratado de teneduría de libros en donde recomienda el libro mayor columnar. Se considera el precursor de los registros tabulares. En 1890 surge la primera escuela en Estados Unidos de comercio en la Universidad de Pensilvania. Y en 1905 en México fue creada la carrera de contador público. Teniendo en cuenta esto, estoy de acuerdo con el enunciado propuesto respecto a que la contabilidad no ha tenido una evolución a lo largo de la historia, ya que sus principios de registro y control se han mantenido. Lo que ha evolucionado son los medios y recursos. Antes se llevaba en tablillas de barro, en cuerdas, en pergaminos, libros, y ahora toda la información está sistematizada. Nuestro segundo enunciado dice: la contabilidad se divide o clasifica en monetaria y no monetaria. Dentro de la monetaria se puede identificar el campo de acción más importante, puesto que se enfoca en 2 aristas: la microcontabilidad y la macrocontabilidad. Cada una se orienta en explicar los hechos económicos vistos desde la parte individual, empresas o personas, y la parte global, todos los agentes de la economía. También puede verse clasificada según el origen de los fondos, como contabilidad privada y contabilidad pública, y además según su funcionalidad o utilidad en la generación de información. Vamos a analizar este enunciado comenzando por las partidas monetarias. Son aquellas que se encuentran expresadas en unidades monetarias nominales sin tener relación con precios futuros de determinados bienes o servicios. Su valor nominal no cambia por los efectos de la inflación,
por lo que se origina un cambio en su poder adquisitivo. Son partidas de este tipo el dinero, los derechos a recibir dinero y las obligaciones de pagar dinero. Las dos aristas que contemplan, como lo decía el enunciado, son la microcontabilidad y la macrocontabilidad. La microcontabilidad es la contabilidad de las pequeñas unidades económicas. Su objetivo es suministrar información que se utilizará en la toma de decisiones. Determina el patrimonio de una empresa, así como los resultados obtenidos en un periodo de tiempo. La macrocontabilidad es la representación numérica sistemática de la actividad económica de un país durante un periodo de tiempo determinado. Es elaborada por los estados, suministra información útil para el desarrollo económico del país. Las partidas no monetarias son aquellas cuyo valor nominal varía de acuerdo con el comportamiento de la inflación, motivo por el cual, derivado de dicha inflación, no tienen un deterioro en su valor. Estas pueden ser activos, pasivos, capital contable o patrimonio contable. En el caso de las partidas no monetarias, en lo que se refiere a los activos, pueden ser algunos conceptos como inventarios, activo fijo, activos intangibles, inversiones permanentes en acciones. Y en cuanto a pasivos se encuentran las provisiones que reflejan compromisos de pago, patrimonio contable, rubros de que conforman el estado de resultados y anticipo a proveedores según sea el caso. Terminamos viendo la contabilidad pública y privada. La contabilidad pública se encarga de registrar y controlar todas aquellas operaciones que son realizadas por todas las instituciones pertenecientes al Estado Nacional. Y la contabilidad privada es aquella que, a diferencia de la anterior, se centra en el registro y control de las operaciones que realizan empresas en manos de particulares, tanto en personas naturales y jurídicas. Teniendo en cuenta esto, vemos que nuestro segundo enunciado es totalmente cierto. El tercer enunciado dice: las NIF son los estándares de información financiera que se aplican en la mayoría de países del mundo, incluyendo a Colombia, para presentar los estados financieros porque promueven los fines e intereses económicos particulares de los inversionistas globales, por lo que se convierte en prioridad para cada gobierno velar por el cumplimiento adecuado en cada nación que se encuentra en vías de desarrollo. Veamos qué comprenden las NIF. Las normas e interpretaciones adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, IASB, comprenden. Estas siglas IASB hacen referencia a su nombre en inglés, International Accounting Standard Board, y comprende un marco conceptual, normas internacionales de información financiera, que son las NIF, normas internacionales de contabilidad, conocidas como NIC, interpretaciones emanadas del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera, que es el CINIF, e interpretaciones emanadas por el anterior Comité de Interpretaciones, que era el SIC. ¿Pero qué son las NIF? Las NIF son un conjunto de normas estandarizadas internacionalmente, con las que se define cómo reconocer y medir y representar las transacciones y demás eventos económicos que determinan el actuar de una empresa, presentados en sus estados financieros. Las NIF o Normas Internacionales de Información Financiera entraron en vigencia en Colombia en 2009 con la Ley 1314 bajo el nombre de NIF, Norma de Información Financiera, según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El cuarto enunciado nos dice: en el marco conceptual de la información financiera del International Accounting Standard Board, se contemplan las características cualitativas que debe gozar la información financiera, es decir, los estados financieros. Estas cualidades buscan generar confianza y transparencia entre los inversionistas y otros usuarios de la información financiera. Además, dicho marco presenta los lineamientos generales y alcance en que debe basarse los estándares de contabilidad e información financiera. Veamos. El IASB, International Accounting Standard Board, es un organismo independiente de carácter privado, cuyo objetivo es procurar la uniformidad en los principios contables que utilizan las empresas y otras organizaciones para su información financiera en un entorno global. El objetivo del IASB es desarrollar un conjunto único de normas contables de carácter mundial bajo los siguientes lineamientos: alta calidad, que sea comprensible, de cumplimiento obligatorio y transparente. Por último, vemos el marco conceptual del IASB, que sirve para la elaboración y presentación de estados financieros.
Este ayuda a en el desarrollo de futuras normas y en la revisión de las existentes, y B en la promoción de la armonización de regulaciones, normas contables y procedimientos asociados, con la presentación de estados financieros mediante el establecimiento de bases para reducir el número de tratamientos contables permitidos. Teniendo en cuenta esto, el tercer y cuarto enunciado hablan correctamente de las normas NIF y del marco conceptual del International Accounting Standard Board. Muchas gracias por su atención. A continuación relaciono la bibliografía en la cual me basé para tomar esta información. Muchas gracias.